Sobre todo esto está la élite, que está liderada por la pareja imperial. Luis Napoleón Bonaparte era sobrino de Napoleón I. Era hijo de su hermano Luis, nombrado rey de Holanda, y de Hortensa de Beauharnais, hija de Josefina, su esposa. Luego de Waterloo fue alojado en Suiza en su destierro, y al morir el hijo de Napoleón es cuando él quedó convertido en el heredero dinástico. Y se fue perfilando como un héroe romántico que atrapaba la admiración de los campesinos al recordar a su tío en aquellos gloriosos tiempos pasados. Lo encarcelaron, huyó nadando, cruzando el Canal de la Mancha, en actitudes realmente muy significativas que llevaban a la admiración de todos. Y finalmente, la Constitución de 1852 le dejó las manos libres. Y aunque se hablaba del sufragio universal, era el gobierno quien llevaba las riendas. Y el voto campesino fue justamente el que le dio el triunfo. Uno de los resultados de este gobierno fue amontonar dinero donde antes se alojaban las ideas políticas en la vida popular. La Bolsa de París se convirtió en el templo del Segundo Imperio. Las fortunas crecían a la vista y se estaba gestando de este modo un nuevo mundo, así como fue que tuvo la necesidad de crear un nuevo París. Así como Luis XIV creó Versailles como un modelo universal del antiguo régimen, se pretendió hacer de París un centro de ciudad industrial que fuera la meta, espejo, donde se reflejaría justamente el futuro del universo. Le aterraba a Napoleón III la idea del aburrimiento y siempre buscaba llamar la atención, provocar admiración. Vivía de pura apariencia, generalmente buscaba placer, en ocasiones divertirse, de bailar, en esos fastos del Segundo Imperio, en el cual justamente trataba de que Francia fuera centro del mundo. No todos lo miraban con admiración. Desde Alemania, Bismarck decía: me parece que el emperador Napoleón es un buen mozo, pero mucho menos inteligente de lo que la gente cree. En nuestro país suele ser considerado como una especie de espíritu maligno, siempre dispuesto a propagar el mal y disfrutar de la vida. Se aprecia demasiado su talento y en cambio se subestima su corazón generoso. En una palabra, es un buen hombre, un infeliz. De todas maneras, este aventurero, intrigante, egoísta, está ubicado en el centro de una escena a la cual busca de enganchar por enlace a la condesa española Eugenio de Montijo en enero de 1853. Justamente mezclado con una política internacional que le propicia la apertura del Canal de Suez y sostener un nuevo gobierno imperial en México. La emperatriz, justamente pintada por Winterhalter, es una figura enigmática, introduce la nueva moda del miriñaque, que justamente provoca que las mujeres llamen mucho la atención por armar la falda por debajo, en una estructura de aros metálicos que en el balanceo al caminar hacía un estudiado y estratégico atracción femenina, una estudiada y estratégica atención femenina. Se usaron a partir de 1850, desmesurándose el tamaño del ropaje. Esta gran difusora, la emperatriz Eugenia, llamó a la escala de que dos mujeres no podían caminar juntas ni sentarse en el mismo sofá. Hacia los finales de la década de los 60 se usa la crinolina solamente en la parte de atrás. Pero todo esto apoyado en el corsé que desfiguraba la figura femenina, prensando la cintura exageradamente y destacándola dentro de su gran pollera o su gran falda. Surge así también las primeras tiendas de moda que en la forma de consumo generalizado, que justamente dos emperatrices, Eugenia de Francia e Isabel de Austria, la célebre Sisi, eran las líderes de toda esta gran desarrollo de la moda. Y la primer marca de indumentaria femenina, Ward, fue justamente de modistas que asistían con sus trabajos a estas emperatrices. Además de la pintura y de la moda, podemos mirar aquella realidad desde la evasión y sus sueños, como Alejandro Dumas, publicando La Dama de las Camelias en 1848, donde un romance de una joven cortesana de París
relacionada con un burgués, toma justamente la idea esta del drama, que finalmente la mujer va a morirse y que la rescata a último momento, el amor de Alfredo, el protagonista, en Verdi, en La Traviata, que se estrena en el Teatro La Fenice de Venecia en marzo de 1853. O las operetas de Offenbach, que se estrenaron en París en el 58, a donde el galope final, justamente el can-can, se pone como una nueva identificación de aquel momento. Y estas señoras que levantaban sus polleras bailando el can-can no eran sino mujeres elegantes que ejercían la prostitución al más alto nivel. Cortesanas como Cora Pearl, que desnuda, tendida sobre una fuente de plata, rodeada de dulces para los comensales, fue presentada en una gran fiesta en 1866, donde luego bailó simplemente vestida con una hoja de parra incrustada por esmeraldas. Actrices como Nelly Clifton, que se hizo famosa por su relación con Eduardo, príncipe de Gales, luego rey de Inglaterra, o también otras como Hortensia Schneider, primera actriz de las operetas de Offenbach, que estaba representándose con tanto éxito en ese momento. O la condesa de Castiglione, que justamente estaba buscando de enganchar la casa de Saboya con su primo Cavour dentro de intrigas políticas. Pero ese can-can que se inició en París en aquel momento, al principio se bailaba en coreografías individuales, pero luego justamente se bailó en grupos que eran uno de los alardes más grandes de las compañías de baile. Yendo a la política internacional de este gobierno, vemos que el canal de Suez fue justamente una de las situaciones más atrapantes dentro de los emprendimientos realizados. La excavación se inició en 1859 a cargo del francés Fernand de Lesseps con la venia de autoridades egipcias. Fue inaugurado en el 69 con la tenencia del 44% de parte de Egipto y el resto francés. Una de las obras más grandes de ingeniería del mundo de aquel entonces, en un trabajo inhumano, sin maquinarias apropiadas y bajo contingencias realmente sin control. Dragas de canguilones fueron las que aceleraron el proceso y simplificaron la tarea, y se obtuvo de esta manera rendimientos muy sorpresivos. Y se inauguró el 17 de febrero de 1867, cuando el primer barco atravesó el canal. 2 años después hizo lo oficial con la presencia de la emperatriz Eugenia, el emperador de Austria y el príncipe de Gales. La tradición es que justamente la ópera Aída fue creada para esta ocasión. En el caso de México, a donde los franceses apoyaron al emperador Maximiliano, terminó justamente en un gran fracaso, aunque la emperatriz Eugenia quería un nuevo imperio católico en América. No fue fácil la tarea, los mexicanos se levantaron en armas, liderados por Juárez, y aunque Maximiliano pidió inútilmente refuerzos a Francia, los fusilaron en Querétaro.